La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo, 8:17 de la mañana, y como le prometimos anteriormente, tenemos un invitado muy especial. Se trata de una persona que todos vimos diariamente yo creo que una de las personas más conocidas en República Dominicana. Durante la pandemia lo vimos todos los días, trabajando fuertemente, informando la situación que estaba viviendo. Se trata del exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que nos acompaña. Bienvenido, gracias por acompañarnos tempranito en la mañana. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer estar con ustedes y comunicarnos con la audiencia de este programa. Nosotros felices, señores. Vamos a hablar. Yo quiero que primero me hable un poquito de esa experiencia de recibir una enfermedad desconocida por el mundo aquí en el país y cómo impactó, y la forma en que usted dice vamos a dirigir de esta forma estos protocolos para tratar de luchar contra ella. Bueno, lo primero que debo decir es que yo llegué al ministerio ya más o menos al año, en mayo del 18, y ya en el 20 se presenta la pandemia, en noviembre, diciembre del 19. Aparece en China, aquí llega el 1 de marzo del 20, de manera que yo tenía un año, un mes, algo así. Muy poco. Con muchas ilusiones. Yo vengo del ministerio, en ese momento del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde era viceministro de Relaciones Internacionales, y muy imbuido en la vida académica, básicamente. Entonces, cuando el presidente me llama para ir al Ministerio de Salud, que es un mundo totalmente diferente. Pues llego con muchas ilusiones de reformas. Y recuerdo que desde el inicio siempre estuve planteándome el tema de la atención primaria, porque es un factor clave para la transformación del sistema. En poco tiempo, pues, con todos los intereses que hay en todo eso, la mesa que creamos se fue diluyendo, pero al año ya de preparar reformas, modificaciones, o sea, todo el cambio administrativo, llega la pandemia. Entonces ya en diciembre, ya para Navidades del 19, tenemos que empezar, porque viene la alerta de la OMS, empezamos a ver, bueno, aquí hay que empezar a planificar un plan de contención y manejo de riesgo. Y así lo hicimos con la OPS. Empezamos ya para febrero, teníamos ese plan ya confeccionado, hecho, con todos los elementos clave. Y cuando se presenta el primer caso, el 1 de diciembre, que ustedes recuerdan al señor Pasqualini. Claro, el italiano. Otro famoso. Exactamente. Otra figura conocida. Ya nosotros teníamos el plan hecho, teníamos la coordinación interinstitucional, que es muy importante para estos elementos, y la vigilancia epidemiológica activa, sobre todo en los centros turísticos, puntos de entrada del país, porque al ser una isla, lógicamente estábamos esperando, por algún lado no iba a entrar el virus. Sí, con tanto turismo. Exactamente. Entonces, en ese inicio ya lo que hicimos fue preparar esa planificación, iniciar la elaboración de las documentaciones, guías, la instrucción y capacitación de personal para esos fines, a toda carrera, porque con los datos ya que veníamos mirando, era claro que República Dominicana y pocos países tenían una preparación para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Esto no se presenta todos los días. Recuerden que en 1918, con la llamada gripe española. Exactamente, gripe española, fue la última. Estamos hablando de un siglo de eso. Sí. De manera que cada siglo se está presentando estos fenómenos. Pero con la mayor conectividad del mundo. En 1918 no teníamos
la rapidez de conexión marítima o aérea que hoy tenemos, y por tanto un virus que se genera aquí rápidamente, en 2 horas está en Miami, 2 horas y media. En Nueva York en 3 horas y media. En España en 8 horas ya está el virus. Con que vaya un pasajero contaminado y se inicia esa cadena. Eso es lo que vimos. Wuhan, los otros países de circundantes, Vietnam, Hong Kong, etcétera, y eso viene Europa, Estados Unidos, Canadá, y nos llega a nosotros. En Estados Unidos llega aquí. De manera que todo ese proceso, la anticipación que hicimos fue preparar el sistema de protocolos, direcciones, organización, capacitación. Eso fue un proceso intensísimo, al que debo reconocer el apoyo que nos dio la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros, una de las críticas que se dio en ese momento, y me gustaría que, pues fuera sincero y verificar si fue así como, si realmente hubo choques, fue cuando se diseñó la reapertura. Se diseñaron 3 procesos, 3 etapas. Entonces, por un lado, parecía desde fuera que había una forma, quizás no tanta coordinación entre el aspecto económico y la intención de que se abriera el país, las actividades económicas, y sobre todo en lo que tiene que ver con salud. Y eso me gustaría saber si a lo interno, cuando se daban esas decisiones y esos planteamientos, si hubo un choque entre prevalecer la salud y vamos a abrir económicamente porque hace falta. Bueno, en el periodo que nosotros estuvimos, no. O sea, la razón básicamente para la apertura que nosotros se produjo durante el gobierno del presidente Medina fue electoral. No teníamos un camino alterno para no hacer las elecciones. Había que hacer las elecciones y por tanto eso solamente se puede hacer abriendo. Y por eso ustedes ven que se suspenden los toques de queda y toda la situación hasta que pasara el proceso. Incluso yo recuerdo que, como ella decía, o sea, realmente yo sufría, pero además no entendía los ataques que me hacían de que estaba politizando las cosas cuando se tomaban estas medidas. Nunca, y siempre lo pongo como un ejemplo, que Pacheco me decía, eso es un chantaje del ministro de Salud, estar pidiendo un estado de emergencia. Y yo decía, pero lo está haciendo el mundo entero. Esto es una dinámica que está dentro de los controles de las medidas técnicas de salud pública. No es que yo la quiero hacer como si fuera algo político o personal. Es que en todas partes estaba cerrado. ¿Y no sintió usted que tenía como una carga encima de alguna manera u otra? Bueno, la responsabilidad sí, desde luego. Es un país frente a una pandemia, no es un juego. Es una responsabilidad muy grande y donde uno tenía que tomar decisiones y llevar a un presidente, a un staff, un gobierno entero en el componente de salud hacia toma de decisiones que impactan la vida económica, la vida social, la vida familiar. O sea, aquello, un encierro, ustedes saben todo lo que eso implicaba, y de parálisis general. O sea, no es una cosa fácil. Encima de eso, la parte sanitaria per se, mucha gente que estaba muriendo. Es decir, aquello fue momentos muy, muy difíciles. Doctor, eso le puedo decir que la tensión que yo viví ahí, yo creo que yo perdí más de 20 libras. ¿Cómo puede usted hacer un balance y cómo evalúa usted cómo ha sido el desempeño final con el tema de la pandemia? Usted estuvo en principio, vio todos los desafíos, luego deja en medio del vamos a decir, de cuando la candela, como normalmente se dice, y ahora en el estado en que estamos, ¿cuál es su valoración de lo que ha ocurrido con el COVID y lo que han hecho las dos administraciones? Yo siempre tuve la idea de un problema de Estado. Y la data, la información en estos casos tiene que ser, usted no puede actuar sobre la base de emociones, sino de información sólida, evidencias para tomar las decisiones. Yo creo que hay 2 etapas aquí, la que me tocó a mí y posteriormente cuando llegan las vacunas. A mí me toca un periodo en el cual no había vacuna. Y sin embargo, yo lo único que llegué fue a firmar el COVAX con la OPS-OMS, que era
por todas las investigaciones estaban ya en fase 2, fase 3 de investigación, no existían. Pero la OMS crea este programa para que los países de menos ingreso, porque ya lo sabemos que los grandes países iban a producir la vacuna y se iban a quedar con ella, como efectivamente pasó. Entonces el COVAX lo que buscaba era tener esa canasta donde los países productores aportaran de 15 a 20% para ser llevada a los países menos pudientes. Entonces, esa primera etapa se basaba en las técnicas de epidemiología y de salud pública. Posteriormente, cuando aparece la vacuna, es el factor clave que esa segunda fase. ¿Qué ocurría? Que nosotros teníamos los técnicos más capaces que había y que hay en el país, con 15, 20 años, cuando ustedes nos recordarán quizás que aquí hubo una amenaza de ébola. Sí, claro. Y todos los preparativos, todos esos técnicos que vienen ahí, a mí no se me ocurría en ningún momento tocarlo, pero en el cambio de gobierno sí lo tocaron y lo sacaron. Incluso formamos con el CDC de Atlanta más de 400 técnicos en epidemiología de campo, que es la base con la cual operaban las DPS, Direcciones Provinciales de Salud. Entonces, si usted en salud, el recurso humano es fundamental. Usted se va a operar y usted quiere estar en las mejores manos. Claro. Entonces, ese elemento es clave. Y en epidemiología, que es salud colectiva, aquí hagan la diferencia, lo que es clínica de lo que es salud pública. La clínica es cuando usted está frente al paciente, en la cama del paciente, en la sala de cirugía y la atención que implica eso, o una consulta. La epidemiología es poblacional. Exacto, más comportamiento social. Fíjese que, ¿por qué cerramos la gente? Porque buscamos un comportamiento social que evite los contactos. Exacto, y por tanto la transmisión. Claro. Es decir, que son dos metodologías, aunque se combinan. Exacto. Doctor, volviendo a la actualidad en la República Dominicana, recién hay una alerta de hepatitis infantil. ¿Qué trae consigo esto? ¿Cómo podría afectar a nuestra población más vulnerable, que son los niños en la actualidad? Y también cómo es, si es verdad que se relaciona con la vacunación y el COVID-19. Todo eso está en investigación, pero sí la mayoría de los casos están concentrados en Reino Unido. Hay unos 130, 140 casos, o 160, y la mayoría está en Reino Unido. Eso es una fase de investigación. Se sabe que es un adenovirus el que lo causa y que además tiene una letalidad fuerte. ¿Y qué es un adenovirus, doctor? Cuando usted dice se sabe que es un adenovirus, ¿qué es eso? Igual que el COVID, o sea, se investiga la genealogía de los virus. Esos son familias. Okay. Entonces los adenovirus son uno y el COVID que pertenece a otra familia. Son familias virales. Entonces son lo que producen este tipo, en este caso se habla de un adenovirus como el causante y que ataca a la población infantil con severos daños hepáticos. Recuerden que una hepatitis habitualmente está asignada por la ictericia, los ojos amarillos que se ponen, la piel que se pone también ictérica, fiebre, malestares gastrointestinales, etcétera, y postración. En un niño mucho más. Entonces, ese tipo de afección, y ya se ha visto que está incluso llevando a plantearse trasplantes de hígado en niños que son afectados por esto, de manera que estamos hablando de un proceso hepático grave. ¿Qué porcentaje tiene de mortalidad? Hasta ahora los datos hablan de un poco de un 10% aproximadamente, pero es bastante. Es bastante. Yo pienso que con mortalidad o sin mortalidad en infantes, una hepatitis es una situación de cuidado. Es una afección hepática temprana que hay que tener cuidado. A un adulto que le da una hepatitis, habitualmente tiene que seguir haciéndose chequeo, porque los daños que produce en el parénquima hepático son importantes y pueden, si no hay una vigilancia, hacer reinfecciones o coinfecciones con otros tipos de virus. Ustedes saben que hay A, B y C. Habitualmente la C es una hepatitis grave que necesita un manejo diferente. Es un daño. Porque sí es algo que
la respuesta está en la vigilancia epidemiológica. Es Yo tengo- un daño en el filtro del cuerpo, pero ¿aquí en República Dominicana se ha presentado algún caso? No hay casos aquí. No hay. Y no tengo noticia de que ya en América haya llegado. O sea, la mayoría de los países son básicamente europeos. Pero- Ok. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre esta medida que se anunció hace, de hecho, algunas semanas de préstamos, facilidades de préstamos a las clínicas privadas, que de hecho fue una medida que, bueno, que generó ciertas críticas al gobierno de por qué el sector público va a estar prestando dinero a las clínicas privadas cuando se necesita más dinero en el sector público, en los hospitales. ¿Qué opinión le merece a usted esta medida? Bueno, yo recuerdo la rueda de prensa que se dio en el que se estaba agradeciendo el papel que jugaron las clínicas privadas en el COVID, que es cierto. Yo doy el primer testimonio de la reingeniería que motivé a muchas clínicas que lo hicieran, porque al principio no querían participar y ofrecer sus instalaciones para el COVID. Entonces hubo que tomar algunas medidas porque tenían que entender, en situaciones de emergencia, no hay esto de público-privado, sino que todos tienen que participar en eso. Agradecer ese papel, hay que entender que también muchas de esas clínicas les fue muy bien con el COVID. Los laboratorios les fue muy bien con el COVID. Claro, Entonces, porque nada fue gratis. el trabajo Guisado. fantástico lo que han prestado a la nación. Ahora bien, como políticas públicas, cuando usted tiene el sector estatal en las condiciones que al menos el discurso, ¿cuál es? Nada sirve en la parte pública. Entonces, si ese es el discurso, pues el dinero hay que ponerlo allí y no en el otro lugar donde hubo el beneficio y hay mayores posibilidades de ingreso al sistema financiero. El otro elemento que ustedes ven, Bandex se crea para financiar ¿qué? Exportaciones. Entonces, usar aquello, desde ahí usted está viendo de que hay un tema que no está vinculado a una definición de una política pública bien pensada. Por eso la reacción de la gente, pero ¿cómo se le va a dar? Al Fíjense, sector privado. otra cosa que Pero es un importante. financiamiento, que no es un recurso que le están regalando. Es un No, préstamo, no No, un regalo. pero ellos tienen acceso a préstamos. Las clínicas aquí tienen acceso al sistema financiero, no de ahora, de siempre. Lo que quiero decir, 2.000 millones. ¿Usted sabe cuánto vale un tomógrafo? En la declaración se dice, esto va para primer nivel, tercer nivel, alta tecnología y turismo de salud. Muy bien. Primer nivel, ¿cuál es? El de las consultas así, Exactamente, sin los gravedad, consultorios de las clínicas especializadas. rurales, esas pequeñas clínicas, ¿esos son los que van a ir al banco para modificar eso? No. Si es para alta tecnología, un tomógrafo vale $1 millón y pico. Un tomógrafo. Usted puede decir aquí hay 10, 15 clínicas que van a querer uno. Pero no ¿Cuánto es todas. eso? 600, 700 millones se van en eso. Sí. Entonces, yo creo que... Entonces, ¿cuál es la conclusión de Mi porque conclusión te es está que poniendo- Ujú. aquí el gobierno, al hacer ese trato a ese sector en esas condiciones, obviando que tiene que tener un enfoque, que tomar en cuenta lo público, que es su ocupación principal. Entonces la gente lo que vio, pero no me has dicho el otro lado. Tú tienes esta mano que me la estás atendiendo en lo privado, pero no me has dicho aquí qué. Y sobre todo nosotros que estamos en la mesa del diálogo nacional, ¿qué es lo que se saltó en la primera reunión? Primer nivel de atención es fundamental. OMS te dice, hay que darle 30% más o menos del presupuesto de salud. Pero se retiraron de la mesa del diálogo, doctor. Entonces, ¿cómo vamos a ¿Quién? seguir ese tema? El PLD con relación a las No, reformas de la y todo. mesa del... No, fue De la De la reforma de la reforma Este, Yo estoy la todavía en la salud. mesa. Hay muchas mesas. Agua, agricultura, salud. Nosotros Ok. estamos en la En mesa. salud. Ahora, eso se diseñó para 2 meses y ya pasamos los 2 meses y el gobierno no ha presentado la primera propuesta. Y ahora lo que quiere es que nosotros les pongamos nuestras propuestas. Deme un borrador de lo que porque usted me llamó a mí a dialogar para reformar.
Deme un Entonces borrador. no han hecho nada. Y no nos han dado eso. En el caso de salud que usted forma parte, ¿qué ha avanzado? Y me decía que cuando se anunció eso, pues se criticó que dónde está entonces la inversión en lo primario. Si me pudiera un poco... ¿En qué va la mesa en ese sentido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo está esa mesa? La ¿Cuál es mesa el hay sentir? muchos comentarios, pero no hay un documento. Allá se han presentado dos cosas básicamente. Número uno, el primer día se presenta, o el segundo día de reunión, un nuevo manual de funciones del Ministerio de Salud Pública. Ya nosotros lo habíamos dejado, en agosto estaba aprobado con una resolución ministerial. Ellos retiran esa reforma, esa que nosotros habíamos depositado para hacer una nueva. Y ahora la presentaron ahí con aprobación del MAP, aprobación del ministerio y además con un calendario de ejecución. Digo, ¿para qué viene eso al diálogo si ya lo están ejecutando? Ya está aprobado. O sea, no estamos dialogando para crear un nuevo manual de funciones, porque ya ustedes lo han aprobado. ¿Qué es lo que quieren? Que levantemos la mano aprobado. Si ya está hecho, ya ustedes lo están ejecutando. Y el otro es que han presentado un listado de temas, no un documento que me diga, bueno, la ley 4201 nosotros queremos modificar este artículo, esto. La ley 8701 de Seguridad Social yo quiero modificar esto, para que responda mejor a las necesidades. En el control de las ARS yo quiero esto. En el financiamiento de primer nivel lo vamos a hacer de esta manera. En la 4201 yo quiero un nuevo... estructuración de este primer nivel de atención, que sería en base a la estrategia de atención primaria, y se va a financiar de esta manera, porque como está ahora, en atención primaria, yo voy a tu casa, por ejemplo, y te doy una consulta. Te mando un promotor de salud, una enfermera que está permanentemente en contacto contigo. Eso no está contemplado en las ARS de cómo van a pagar esos servicios. Bueno, hay muchas cosas O sea, aquí tenemos un tema de que si usted me llama a la reforma, usted tiene que presentarme un documento borrador sobre la cual estén los elementos que usted quiere, no coger un listado de temas que tenemos años, 80 temas. Cójame uno, hágame un borrador de la reforma que usted quiere, dígame cuáles artículos de la ley, de los reglamentos, de los decretos vamos a modificar y discutimos sobre ello, sobre algo concreto, porque si dejamos la cosa abierta, nos vamos a pasar, como hemos pasado estos días, bla, 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 y no tenemos un resultado concreto. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, quien vino a hablarnos de estos temas. Tenemos muchas cosas que hablar siempre con usted, lamentablemente el tiempo se nos acorta. Ustedes y yo vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo está el tránsito luego de esto. Distrito Informativo.